¿Qué tal mis amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Hoy día quiero mostrarte otro tema de la física llamado el análisis dimensional. Observa lo siguiente. Muchas veces tú has medido cosas pequeñitas, quizás hayas usado milímetros. Por ejemplo, para medir el espesor de un libro, el grosor de un libro. Si es algo un poquito más grande, a veces usamos centímetros. Por ejemplo, si se miden extensiones grandes, por ejemplo, en una casa, quizás se usen metros. Hay unas medidas también que aparecen en las reglas. En esas reglas grandes, en la parte posterior, aparecen unas medidas que son un poquito más grandes que los centímetros. Se llaman pulgadas. Todas estas formas de medir, ¿sabes qué? En el fondo, ¿qué cosas están midiendo? Están midiendo longitudes. Una longitud está midiendo. Entonces se dice que las dimensiones de cualquiera de estas es la longitud. En vez de expresarlo así con varias palabras, mejor se hace así con símbolos. Por ejemplo, yo quiero hablar de las dimensiones de los milímetros. En símbolos se hace así, se le pone unos corchetes. Y se dice las dimensiones de los milímetros viene a ser una longitud, eso. Igual dirías de los otros. Esta longitud de la que te hablo es una de las magnitudes fundamentales de la física. En total son 7. Y de las 7, las que más aparecen en los ejercicios son 3. De estas 3, esta es una de ellas. Esta es una de las más principales, de las más utilizadas, la longitud. Te voy a mencionar la siguiente. Por ejemplo, vamos a comprar azúcar, 1 kilo de azúcar. Eso se usa con frecuencia. Por ejemplo, vamos a vender oro. Como es tan valioso, se venden por gramos. Por ejemplo, se va a hacer un edificio y se va a mover toneladas de tierra, se dice, ¿no? Todas estas de las que hablo son formas de medir la masa del azúcar, la masa del oro, la masa de tierra. Y esta que te estoy mostrando ahorita es otra de las magnitudes fundamentales. Esta es de las más principales, de las más utilizadas en los ejercicios. Vamos a ver una más. Por ejemplo, él le ganó al otro por tantos segundos en una carrera. Por ejemplo, tú dices, voy a esperar a mi chica. Y ella me hizo esperar 30 minutos, ¿no? Porque a veces son unas salvajes, ¿no? Etcétera, etcétera. Segundos, minutos, hora. ¿De qué te habla eso? ¿Qué cosa se está midiendo? Se está midiendo el tiempo, que es otra de las magnitudes fundamentales. Entonces, así como te dije hace un rato, si tú quieres verlo eso en símbolos, sería así. Le pones unos corchetes y dices, las dimensiones del tiempo, perdón, las dimensiones de estos segundos viene a ser el tiempo. Ya, listo, hasta ahí está fácil. Estas que te he nombrado son 3 de las más utilizadas. Las otras 4 restantes te las mencionaré en algunos ejemplos que lleguemos a tocar más adelante. Veamos el siguiente caso. ¿Qué pasa si me hablan, si en algún momento yo necesito mencionar a las dimensiones de un número? Simplemente eso vale
1. Si es que todavía no conoces los logaritmos, pero con una calculadora tú puedes hallar esto, va a salir un número acá. Será un número bonito, quizás sea feo, pero será un número. Entonces serán las dimensiones de un número. Y eso vale 1. Igualito acá. ¿Qué pasa si tú sabes trigonometría? Seno de 30 grados. Va a salir un número. Y acá me están hablando de las dimensiones de ese número. No interesa el número que sea. No interesa su valor. Simplemente sus dimensiones es el número 1. ¿Qué pasa si yo necesito saber cuáles son las dimensiones del área? Entonces pondré así. Las dimensiones del área serán las siguientes. Si es que tú no te memorizas lo que dicen los libros, simplemente yo te recomiendo esto. Que tú pienses en un área cualquiera. Por ejemplo, el área de mi cuarto es de 20 metros cuadrados. Entonces pones eso acá. 20 metros cuadrados. Y tú quieres hallar las dimensiones de esa área. Entonces, vas a hacer así. Mira, cuando es una multiplicación, según las propiedades que se dan aquí, eso se va a separar así. Dimensiones de uno de ellos por dimensiones del otro. Así. Y las dimensiones de un número ya tú sabes que eso vale 1. Acá el exponente, si quieres, lo pones afuera. Así. Tú sabes que el 1 multiplicando no hace nada. Si quieres no lo pones. Y va a quedar así nomás. Y esto tú conoces. Estos son metros. Y hace un rato, al inicio, hablamos de qué cosa, de cuáles son las dimensiones del metro. ¿Qué cosa mide el metro? ¿Mide una longitud, sí o no? Entonces pondrías sus dimensiones del metro, ahí está. Cuando tú colocas esto, ya no se pone el corchete ya, así nomás se pone. Y le colocas el exponente. Entonces, esas serían las dimensiones del área, sería longitud al cuadrado. En el siguiente video te voy a enseñar de otros casos, así como el área. Hoy día, ahí nomás nos quedamos, es una breve introducción al análisis dimensional. Te invito a que me apoyes, si es que todavía no lo has hecho, a que te suscribas a mi canal. No cuesta nada, es completamente gratis y puedes ir acumulando mucho conocimiento. Nada más, mis amigos, me voy. Chao.